Bueno, la idea de hoy es compartir entonces la actividad 4 y haciendo como un intercambio en la primera parte de la clase del texto de Michael Apple, Ideología y Currículum, que ahí teníamos, bueno, una serie de preguntas, ¿no? Dice así la tarea, ¿no? El capítulo 5, el currículum oculto y la naturaleza del conflicto. Entonces, ¿cómo conceptualiza Apple el currículum oculto? Esa es la primera pregunta. Después, la segunda, desarrolla los principales elementos, aspectos del currículum oculto. La tercera, realiza una serie de entre 5 y 10 preguntas usando las principales categorías analíticas del texto para analizar en un dispositivo de enseñanza los diferentes componentes, aspectos del currículum oculto. Y después, bueno, habría algunas preguntas 4 y 5 más ligadas a la cuestión más de elaboración, que ahí esperen un poquito porque tengo la pauta, voy a abrirla bien porque... eh, y la 4 sería, ¿qué concepción de sujeto y de saber conocimiento presenta el autor? Y en cuál o cuáles de las siguientes dimensiones presenta mayor énfasis: epistémica, de sujeto, política o didáctica o de las prácticas, ¿no? ¿Cuál de ellas? Quedó dos ojos juntos, ahí quedó medio raro. Bien, empezamos más por la primera, si les parece, y vamos intercambiando. Así que escuchamos un poco. ¿Quién quiere arrancar hoy? Decir simplemente que, bueno, que Michael Apple está dentro de la perspectiva justamente crítica del currículum. Es un autor que trabaja además afectado por cuestiones no solamente de clase social, ¿no? Sí, la clase es muy importante, sigue siendo, tiene una cierta afectación marxista. También trabaja acá cuestiones de género en cuestiones muy, muy explícitas, ¿no? Y raza, o sea, trabaja desde una afectación de desigualdades, no solamente de clase. Y eso se ve bastante, ¿no? Y bueno, y el concepto de currículum oculto, que espero que ustedes ahora empiecen a compartir, también, ¿no? Va un poco en esa línea, ¿no? En poder, bueno, poder mostrar esos aspectos. Y ahí, bueno, uno podría decir, bueno, hay unos conceptos como más generales de su texto también, como tradición selectiva, de Williams, o la categoría conflicto como otra categoría central, teórica, ¿no? Que trabaja y que estructura, ¿no? Siempre su mirada sobre lo educativo. Bueno, ¿cuáles son los elementos que entran en conflicto, en disputa? Más que nada la palabra conflicto es la que usa él en todo acto educativo, y cómo los conflictos más generales de lo social ingresan al aula, ¿no? Dan cuenta, entonces esa relación entre el adentro del aula y el afuera es central de esa perspectiva marxista. Bueno, me parece que por ahí con cuestiones... Profesora, buen día. Si Sí, quiere, sí. puedo leer más o menos cómo respondí la pregunta 1. Bárbaro. Genial, Mónica, arriba. Espero esté bien. El currículo oculto son las normas y valores que son implícitas pero eficazmente enseñadas en la escuela, pero de las que no suele hablarse en las declaraciones o fines de los profesores. Eso está en la página 113 y lo copié textualmente. Y después Bárbaro, sí. hice una aclaración brevemente diciendo que esto hace referencia a los aprendizajes de los alumnos a través de la experiencia escolar, que está más allá de los objetivos propuestos, es decir, aquello que no es explícito
¿no? Como lo dice en la propia definición, en los objetivos de los profesores, pero que sí se transmiten en el aula y van haciendo parte de ese quehacer educativo, en forma consciente o no, también lo dice en el texto. Claro. Ahí es muy importante eso, Mónica, que estás trayendo. Yo creo que seleccionaste muy bien esas citas textuales del texto donde él las define con bastante claridad. Y bueno, me parece que por las dudas aclarar, ¿no? Que lo no explícito, justamente acá me parece que es bien diferente a lo inconsciente. Por las dudas, como que venimos trabajando mucho con algunas categorías, ¿no? Del inconsciente. Bueno, acá me parece que va por otro lado, ¿no? Que él trabaja desde ese lugar más bien del poder y lo no dicho, lo que está oculto, ¿no? Pero para nada trabaja, o sea, que eso es diferente al inconsciente, no solo para aclararlo, ¿no? Sí, Antonio, veo que tenés levantada la mano, así que te damos la palabra. Sí, yo hice como una relación entre el currículum oculto y, bueno, también esa transmisión de la hegemonía, ¿no? que plantea al comienzo del capítulo. En ese sentido, bueno, la ideología hegemónica, el discurso hegemónico, bueno, se traslada a través de determinados conocimientos y saberes, pero también a través de valores y bueno, formas de habitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, eso hegemónico muchas veces puede ser explicitado y otras veces, bueno, se transita por las instituciones, por el currículum de forma tácita, como también lo plantea él en el capítulo, ¿no? Y también, bueno, como es un currículum que está armado desde una lógica hegemónica, bueno, también tiene una selección que muchas veces no tiene un sentido o no está explicado por lo racional, o por lo científico, también lo plantea Apple en el capítulo, sino que, bueno, hay una selección, hay un recorte, hay una división bueno, que no tiene un porqué, o sea, o no está, o está sobreentendido de que, bueno, es así porque tiene que ser así, ¿no? Buenísimo, Antonio. Yo creo que ahí señalaste como dos o tres cositas claves, creo, conceptos muy importantes del autor para explicar mejor esto del oculto, ¿no? Que es lo central. Y bueno, el concepto de hegemonía evidentemente es un concepto clave y que ha liderado o ha estructurado mucho y ha sido clave y central en los pensadores con una cierta afectación del marxismo, y podríamos decir que Gramsci es uno de los teóricos sobre este concepto muy importante. Y bueno, y él toma ahí el concepto de hegemonía, y justamente cómo se construye esa hegemonía siempre, justamente es algo ¿no? que está, pero que siempre es en movimiento. Para Gramsci la hegemonía siempre no es justamente el poder absoluto de uno sobre el otro, sino al contrario, es un juego de relaciones en conflicto, donde una se hace, sí, como que predomina frente a otras, pero siempre está disputándose en relaciones de fuerza con otras. Entonces eso me parece que es muy importante. Después esto otro que traías de lo tácito, de dimensiones más explícitas y otras más implícitas, ¿no? Lo tácito, lo implícito, lo oculto, como elementos que también dan cuenta de eso que está ahí, pero que hay que como en cierta medida lo que él va a decir es ocultarlo o hacer el esfuerzo de leer más allá, ¿no? Y ahí el investigador como central para Gramsci en mirar esas cosas, ¿no? Y bueno, entonces ahí trabaja con el concepto de tradición selectiva de Robin Williams, ¿no? Como ahí la tradición selectiva la ubica más en esa cuestión que funciona como en el nivel del conocimiento explícito. Bueno, son aquellos elementos, selecciones que hace, en el caso nuestro para el currículum, en el programa. Bueno, ¿cuáles son los elementos que explícitamente forman parte del programa? Y bueno, que hace que
en general hay un interés de clase que selecciona determinadas cuestiones que son funcionales a ese interés de clase. Y bueno, y ahí siempre hay en ese interés de clase igual una selección de un currículum explícito, pero después otros elementos encubiertos o implícitos. Bien, pasamos a ver a alguien más que quiera trabajar sobre esta primera pregunta, o ya se puede tomar también algunos elementos de la segunda, ustedes van viendo. Mónica y Lucía, no sé quién fue del... Ah, no, Mónica ya habló, capaz que Lucía primero y después igual volvemos a Mónica. Bueno, nada, me rescaté ahí como esto que él llama, ¿no? Digamos que estas fuerzas hegemónicas, ¿no? Vinculadas al poder, es como lo que va a afectar, él le llama el cuerpo formal del conocimiento escolar, con una determinada tradición selectiva, que opera como a través de algunas ideas tácitas, que algunas, bueno, son como más explícitas, y otras él plantea que suelen ser, que no suelen ser conscientes. Entonces yo estuve ahí como haciendo un punteo de cuáles podían ser como estas fuerzas, digamos, ¿no? Que se ponen en juego. Por allí planteé que, bueno, que hay como siempre una idea de una lógica más de reproductivista, ¿no? De mantener como cierto orden, cierto consenso social, una forma determinada de relacionamiento con la autoridad, ¿no? Una idea transmitida de disciplinamiento determinada. También una idea de comprender el conflicto, ¿no? Que él después lo desarrolla mucho más, ¿no? Como, bueno, con una carga por ahí más negativa, ¿no? No tanto del conflicto como la posibilidad, ¿no? Sino transmitido como no constructivo. Es muy importante eso, Lucía, me parece que eso es una cuestión central en él, ¿no? Del capítulo, ¿no? Sí. Que estructura el capítulo. Creo que ahí ya estás muy bueno en traer esta cuestión de a qué opone, ¿no? Él va a rescatar y a reivindicar, bueno, la idea de conflicto a trabajar en las aulas, ¿no? Y lo opone justamente a esto que vos estabas diciendo, ¿no? Como esta idea, ¿no? De acrítica, de neutralidad, de buscar el consenso, ¿no? Un conocimiento neutral, que es algo que se ha transmitido mucho en las aulas, ¿no? Claro, él hace una crítica, en definitiva, como a la forma de transmisión, ¿no? de las ciencias, ¿no? Él justamente trae que la ciencia progresa en función del conflicto, de intereses, ¿no? De construcciones de grupos con miradas distintas, y que la forma de poder llevar esto al aula, a partir de que prácticamente, ¿no? Es como que lo que se produce, como que se observa el resultado y no el proceso, ¿no? Él va como a eso, a que en el aula se juega más como el producto final. Y bueno, eso tiene que ver con el conflicto, también tiene que ver en cómo él comprende que hay determinados valores, ¿no? Que se ponen en juego, que parece que también devienen en el sujeto y que no son parte de una construcción propia del individuo, ¿no? Y después, bueno, algunas cuestiones más vinculadas a la lógica capitalista, ¿no? A una forma de cómo se piensa al sujeto, al capital humano, plantea él, a la acumulación, ¿no? Esta cuestión más de competencia. Todo eso como lo entrelaza en la puesta en juego a través de la ciencia y de las disciplinas más sociales, ¿no? De corte más social. Por ahí, no sé, como para incorporar. Hay alguna cosa más, pero son citas más textuales que me parecieron interesantes. Capaz que algún otro compañero puede aportar algo más en esa línea. Después yo rescaté algunas citas que están buenas para pensar. Buenísimo.
Mónica. No, solamente estaba pensando en esta distinción que usted dijo, profesora, entre implícito y no consciente, ¿no? No en el sentido psicoanalítico, sería el inconsciente. Entonces, implícito tiene la intención de ser algo que está escondido, digamos, intencionalmente, ¿no? Eso sería el sentido en el currículum oculto. Es decir, por parte de aquellos autores, digamos, del currículum, hay cosas que no están explícitas, pero sí implícitas y tienen una intención además de estar implícitas. Sería como la distinción entre inconsciente o no suelen ser conscientes, como dice, o me equivoco. Claro, no, a ver, no quiero, o sea, lo que quiero decir es que no confundamos lo no consciente o lo tácito con lo inconsciente. Él tampoco lo confunde, pero por las dudas nosotros, ¿no? Está Que no son cosas, o sea, él trabaja desde otra perspectiva, no está trabajando acá con nada de psicoanálisis. Está trabajando con otra dimensión diferente, ¿no? De justamente lo tácito, lo oculto, lo encubierto, lo implícito, pero que es de otro orden, siempre en relación al poder, que gira todo su discurso, ¿no? Y justamente desocultar eso, desocultar en cierta medida es su propuesta, desocultar la cuestión y hacer las aulas, hay una propuesta clara en él. Es una persona que además se preocupa por dar elementos en su texto de por dónde podría ir una perspectiva, ¿no?, de abordaje concreto en las aulas, ¿no? Cómo se podría trabajar en las aulas para trabajar con la idea de conflicto. Entonces propone este concepto que los docentes trabajen con el tema del conflicto en las aulas, que trabajen las relaciones de poder, que trabajen el tema, ¿no?, que construyan toda esta cuestión naturalizada y neutral que ha construido en cierta medida el conocimiento científico y la sociedad, y poder en cierta medida desocultar el conflicto, porque está afectado por una teoría marxista también, ¿no? Entonces me parecía como importante dar esa mirada. No sé si quedó claro más o menos sí, por muchas dónde quería gracias. ir. Muchas gracias, bien. Bien, hay muchas manos levantadas, así que vamos a Fabiana y después a Carolina. Bueno, ¿qué tal? Buen día. No, yo quería agregar a todo lo que dijeron esto de la legitimación, ¿no? Cómo desde la escuela se legitima la hegemonía ideológica, cómo esto de que sea neutral y parece que se hace, parece neutral, y ayuda a legitimar una forma de ver el mundo. Y que esto en realidad, esto de la ética del rendimiento también, que aparece en el currículum oculto, con todas las normas de comportamiento, de trabajo, ¿no?, que se estimula siempre al trabajador, al esfuerzo, y que en realidad, bueno, responde a una ética de la clase media. Me pareció interesante eso que lo tenemos tan metido, me parece, ¿no? La ética esta del trabajo y de la clase media. Era eso nomás. Buenísimo, está bueno eso que traes, ¿no? Bueno, eso, preguntarse por lo cubierto, por lo no dicho, ¿no? O sea, cómo hacer, tanto el investigador como también esto se podría también problematizar y trabajar mucho en salas docentes, en poder, bueno, cómo los docentes en sus aulas pueden trabajar con algunas cuestiones de estos elementos, ¿no? Carolina. Hola, no, yo más o menos en la misma línea de lo que venían diciendo, capaz que el único aporte que puedo hacer, bueno, que él plantea que la enseñanza que el niño recibe en la escuela genera que tenga un pensamiento acrítico, y lo que decía la compañera recién, a través de una hegemonía ideológica que selecciona ciertos saberes y contenidos para la educación del niño, que de alguna manera lo habilitan para el después, ¿no? Para después formar parte del mundo del trabajo o en
en una educación capitalista, si se quiere, ¿no? Que va para ese lado. Y me hizo acordar y releer un trabajo que habíamos estado analizando, que se llama Currículum, Humanismo y Democracia en la enseñanza media, que es de Inés Dussel, que lo que plantea precisamente es cómo determinados contenidos curriculares generan esa forma esa ideología, digamos, si se quiere, ya desde la educación en los niños, que no los habilita capaz que a pensar, a decidir, a cuestionar, sino que ya los va conduciendo. Y es importante también, me pareció re importante el tema de cómo trata el conflicto como modo de ejemplo, como para contrarrestar a ese tipo de educación. Como él plantea que trabajar en el conflicto podría generar pensamientos más críticos, pero bueno, que los contenidos en la escuela, por lo menos, porque después él en un momento dice que la educación terciaria no sería tan así, pero en la educación media y la educación básica sí plantea que no se trabaja a partir del conflicto, sino que se dan ya los problemas como resueltos, ¿no? Me pareció re interesante. Buenísimo, Carolina, re interesante esto que traes, y sí, me parece que la categoría de conflicto es como central, como veníamos diciendo, y bueno, y esta cuestión de estar pensando en los modelos de sociedad que se transmiten a través de las aulas, cómo esta interacción entre el adentro y el afuera, ¿no? Cómo el aula en cierta medida es efecto o es en cierta medida, y aquí, por ejemplo, se adhiere a todo lo que es las perspectivas crítico-reproductivistas, ¿no? Bueno, en cierta medida hay una reproducción de clase a través y la escuela como, en cierta medida, un aparato ideológico del Estado, donde se reproducen determinados elementos hegemónicos de clase, ¿no? Pero bueno, también romper, ¿no? Con esa lógica, y como en su texto todo el tiempo está, bueno, reivindicando ese otro lugar, si bien hay una cuestión más estructural, ¿no? Afectada por cierto marxismo y por una lectura del marxista más cultural, y el papel de la escuela, me parece que también hace un esfuerzo por pararse no solamente en la reproducción, sino también en una perspectiva también en cierta medida con ciertos tintes de agencialismo, donde bueno, los sujetos también pueden, y entonces da ideas para revertir esto y para poder en cierta medida llama a desocultar estos elementos, a trabajar desde el conflicto, las aulas, a preguntarse qué ideologías tácitas se transmiten, qué normas, qué conocimientos, qué fuerza, ¿no? Cuáles son las relaciones de poder que hay atrás. Bueno, yo creo que ahí todo ese esfuerzo que él hace es porque está dando cuenta de también el lugar donde quiere ubicar o reubicar a la escuela y a los docentes, ¿no? No en meros reproductores, sino también en un lugar de producción, ¿no? No sé, como cuestiones ahí para seguir pensando. Sonia. Sí, yo cité a Bordoli, porque me parece que ella como que comenta esta parte del conflicto que nosotros estamos hablando, llevándolo ella menciona un espacio de reflexión. Dice, los planteos críticos ubican el eje de análisis sobre la selección curricular y su relación con el poder hegemónico. Una mención especial merecen los trabajos sobre el currículum oculto, en tanto estos abren un espacio de reflexión en el campo curricular, sobre aquellos fenómenos que transcurren, acontecen, más allá de lo diseñado y planificado a priori desde el deber ser curricular.
como que lo pone bien claro acá, ¿no? Como que ellos instauran ese espacio, me parece, que a eso se refiere con lo oculto. Sí, o sea, en esta tensión que ella plantea, ¿no? Entre el currículum como proceso y el currículum como producto, yo creo que acá Apple trabaja las dos dimensiones. Por un lado, habla de esta tradición selectiva, de cómo el currículum explícito y los programas ya de por sí dan cuenta de esas relaciones de poder y hay una tradición selectiva, entonces se pregunta, bueno, ¿cuáles son los elementos de selección? ¿No? Las preguntas acá es, bueno, ¿qué? Justamente no tomar el programa como una verdad absoluta, sino como una construcción humana y una tradición selectiva que hay detrás, que hicieron que determinadas relaciones de poder en los actores seleccionaran determinado currículum para determinado tiempo y contexto. Entonces ahí hay una dimensión más del currículum como producto, del currículum prescripto, que también se hace preguntas, desde el discurso crítico le hace preguntas a ese currículum prescrito y da elementos para cuestionar ese currículum como producto. Pero por otro lado, justamente con la categoría currículum oculto, está dando cuenta de el currículum como proceso, o sea, él va a las propias aulas y a lo que acontece en las aulas y dice, bueno, ahí hay determinadas normas y valores que son transmitidas implícitamente, pero muy eficazmente cuando él define lo que es, ¿no? Y son enseñadas en el día a día de la escuela, y ahí también da elementos para trabajar. Ahí, por ejemplo, bueno, la categoría de conflicto, cómo trabajar en las propias aulas para deconstruir este currículum oculto, ¿no? Y esta enseñanza tácita y oculta que se da, ¿no? Para poderla deconstruir, trabajar desde otro lugar y desde otros conceptos, ¿no? Desnaturalizando todo esto. Entonces ahí hay todo un elemento del currículum como, y ahí ya estamos un poco con lo que nos trajo Sonia, trabajando justamente algo de las preguntas 4 y 5, ¿no? Uno podría decir, bueno, porque después ahí, Sonia, si vos seguís un poco más en ese texto que estabas leyendo, ella le hace otra crítica, en definitiva, o otro plus más metateórico a Apple, ¿no? Desde justamente una afectación de psicoanálisis acá, ¿no? Pone como en relación, no sé si tenés eso, querés seguir, Sonia, con esa parte, si seguiste con la cita o no. No sé, yo en la 4 creo que también la cité a Bordoli, pero no sé si tiene que ver con eso. A ver, dale. Dice, una sociedad basada en el capital cultural técnico y en la acumulación cultural del capital económico tiene que dar la impresión de ser el único mundo posible. Estos planteos ubican en un lugar secundario el tema del saber, si bien rescatan el saber conocimiento o la otra escena implícita que acontece en lo didáctico, lo hacen con el objeto de desocultar la dimensión ideológica que connotan. El sujeto se conceptualiza como determinado por la estructura. Ahí va. Yo creo que ahí también es un punto interesante que trae Bordoli, justamente de esto de desocultar estos elementos ideológicos y de poder que están implícitos. Ahí el sujeto más que nada es un sujeto uno de la conciencia porque puede desocultar. Bueno, si uno lo trabaja desde el punto de vista psicoanalítico, eso sería un imposible, ¿no? Entonces ahí hay como cuestiones teóricas inconciliables entre una perspectiva teórica y la otra, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, esa sería una diferencia para un poco las preguntas del lugar 4 y 5, o sea, uno podría decir, bueno, acá lo central es el poder, en la perspectiva de Apple, en la perspectiva de Beares y de Bordoli, lo central es el inconsciente, ¿no? Y la relación saber-conocimiento, donde una está afectada la dimensión de saber por el inconsciente. En Apple, más que nada, trabaja con la dimensión de conocimiento, ¿no? Y cómo ese conocimiento opera, ¿no? Y con un sujeto más uno de la conciencia que se puede desocultar, ¿no? No hay más de desocultamiento, de que eso es capaz de hacerse. Bueno, como que se mueve más como en el registro de ser imaginario de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? No quita que, bueno, de la riqueza de su trabajo, ¿no? Son como dos entradas diferentes, ¿no? Entonces ahí la dimensión política
uno podría decir, bueno, está mucho más trabajada en Apple que los autores Viares y Bordoli, ¿no? Donde lo central es la cuestión del saber, acá la central es la cuestión del poder, ¿no? Y la cuestión política, lo ideológico, la relación, ¿no? Bueno, aunque no deja, justamente, no deja de tomar en cuenta la cuestión del conocimiento, ¿no? El conocimiento es muy importante, en tanto ahí hay una relación fuerte de transmisión selectiva que pone el eje en el conocimiento. El conocimiento explícito se trabaja muchísimo y es muy importante. ¿Qué se transmite? Es muy importante, ¿no? Se transmiten determinadas normas, valores que hacen, pero en definitiva está trabajando con los efectos de esa transmisión, ¿no? Más que, pero que esos efectos de esa transmisión operan en los sujetos y determinan realidades y construyen, ¿no? Identidades. Entonces me parece que ahí, como para ir como contrarrestando una con la otra, me parece importante como elementos a ir. Pero no quiero monopolizar, Fabiana levantó la mano, Antonio no sé quién fue el primero y el segundo, ahí ya me perdí. No, lo mío es cortito, como siempre. Me quedé pensando, ya sé que es un ejercicio de abstracción, esto de poner Apple de un lado y Viares y Bordoli del otro, con el inconsciente uno y con el sujeto consciente el otro. Pero estaba pensando, así, solo por jugar, ¿no? Esto de desocultar, ¿no tiene un poco que ver con el psicoanálisis? Cuando uno hace terapia lo que hace es desocultar eso que está todo guardadito y lo sacás afuera y sanás. Y él quizás esté planteando, digo, quizás no esté opuesto al psicoanálisis en el sentido que si explicitas el conflicto, lo trabajás, es una forma de sacar, aunque no trabaje el inconsciente, es una forma de trabajar estas cosas implícitas. Y, no sé, no lo veo tan separado del psicoanálisis, era eso, pero es un pensamiento loco ahí. No, está bien, yo igual me parece que te pusiste ahí en la posición más de la clínica terapéutica y no de la teoría psicoanalítica, que es lo que nosotros acá estamos trabajando más con Viares y Bordoli. Ellos trabajan más desde algunos conceptos y cómo eso opera, es más desde ese lugar es que yo estoy trabajando esta cuestión, ¿no? Y bueno, yo creo que hay un sujeto mucho más de la conciencia en Apple, porque bueno, está trabajando desde otro lugar, ¿no? Y en Bordoli el sujeto está más atravesado por el inconsciente. Cosas diferentes, yo creo que ahí lo que está bueno es entender a cada construcción teórica, la de Viares y de Bordoli, justamente en ese entramado conceptual y desde donde hablan, y este otro autor muy rico, bueno, poderlo entender en su propio contexto y teóricas. Y bueno, y mostrar esas diferencias o énfasis sin tratar de hacer como eclecticismos con uno y con otro, me parece que ahí entramos como en problemas, ¿no? Me parece mejor como poderlos entender a cada uno, ver sus énfasis, y me parece que es como que nos ayuda más, desde ese lugar me parece que es mejor. Sí, sí. No sé si te respondí algo, Fabiana, pero... Antonia. Está perfecto, sí, sí. Más o menos como intentando reflexionar, ¿no? Y hacer como una relación con lo actual, ¿no? Esta idea de, bueno, que el currículum es ideología y el currículum descuida al sujeto como individuo, ¿no? O sea, más allá de que lo predique o más allá de que aparezca muy importante esa idea del sujeto, creo que lo que viene a traer en el centro es la organización, la eficacia, un montón de conceptos de toda esta cuestión curricular que trabajaron en la clase anterior, en el centro, ¿no? Y empezar a entender también, por ejemplo, cuando hablabas del saber, ¿no? Lo que yo interpreté
del texto de Apple es esta cuestión de, bueno, mientras tanto que en el mundo científico siempre hay como una revolución y una problematización del saber, el sistema educativo, sobre todo en primaria y en secundaria, promueven lo que Apple llama el saber estático, ¿no? Un saber estático, un saber que bueno, circunscripto en ese currículum, tiene que ser enseñado de forma lineal, y el conflicto y los conflictos científicos no están enunciados ni evidenciados en una clase de física, de química. Quizá algún profesor lo plantee, pero hay cuestiones que están irresueltas en el mundo académico, que no, y esa conflictividad científica, o sea, cuanto más lejos esté de una planificación de clases y dentro de un plan escolar, mejor es concebida, ¿no? Porque de alguna forma también todos quienes somos subsidiarios y somos partícipes de un currículum que ya está, que nos atraviesa, debemos de alguna forma articular un saber estático, ¿no? O sea, y ese saber es compartido, nos pasa, por ejemplo, en las asignaturas, en las disciplinas. Ese saber, al ser compartido y en determinados momentos sociabilizado, por ejemplo, en un examen, bueno, uno tiene que de alguna forma mostrarle a los compañeros que está trabajando con ese saber estático. Y no tanto yendo hacia la problematización del conocimiento. No, me quedé pensando en eso. Sí, yo creo que esto que traes, que está bueno que también lo trabaja, es muy interesante, ¿no? Esa posición que él pone a veces entre esa transmisión pasiva de conocimiento y cómo en las aulas se reproduce determinado conocimiento, como no siendo de ningún lugar, de ninguna historia, o sea, y bueno, y un llamado a eso, ¿no? A problematizar y ponerse en otro lugar como docente, ¿no? O sea, poder hacer esas preguntas, desnaturalizar justamente y provocar en esa transmisión, bueno, cuáles son las condiciones de posibilidad que hicieron que ese conocimiento se produjera en determinado contexto, cómo se relacionaba, bueno, y desnaturalizar algunos elementos, ¿no? Que hay atrás de eso. O sea, está reivindicando el nivel político y el uso social del conocimiento, ¿no? Bueno, y también el funcionamiento de la ciencia, es crítico también con el funcionamiento de la ciencia, y también despliega ahí pues, justamente cómo también el discurso científico está atravesado por relaciones, por intereses de clase, por normas determinadas, ¿no? De los grupos de los científicos que controlan en cierta medida esa producción, ¿no? Y ahí, bueno, ahí también está atravesada por la cuestión de clase, ¿no? La producción científica. Y bueno, no es menor que bueno, ¿no? Que las producciones del siglo XIX y hasta fines del siglo XX la mayoría están en manos de hombres, y bueno, y hay la cuestión de género también que él toma, no sé, hay raza y sexo que él lo trabaja todo el tiempo también. Científico, como las propias aulas escolares, de la articulación de esos tres elementos. Uno podría decir que esto también se podría articular inclusive con el hábitus de Bourdieu, esto del currículum oculto, ¿no? Porque es lo que genera ese hábitus, ¿no? Que están todos emparentados, además, estas teorías, porque son más o menos de la misma época, bueno, con sus énfasis y sus diferencias, pero... Bien, Carolina. Esto que trajo Antonio, me parece que está bueno para pensar, o me hizo a mí pensar en la posición docente de alguna manera legitimar esos
esos saberes estáticos como una manera también de que el educando los incorpore y los naturalice, ¿no? Como habla en esta parte que habla de cómo el educando incorpora y naturaliza las diferencias, por ejemplo, como vos decías, de raza, de género, y como el docente es como de alguna manera, sin saberlo, capaz cómplice de esa naturalización de ciertos conocimientos, al darlos estatizados y al no problematizarlos, y al no generar una discusión, un conflicto en torno a ellos, se van como reproduciendo todas esas diferencias sociales, eso que vos decías recién, ¿no? De que, bueno, siempre está el conocimiento, los avances científicos en general en la historia fueron a partir de los hombres, los textos de estudio, y cómo esta estatización del saber legitima eso, ¿no? Manteniendo esto que dice el orden social existente, que dice en la página 136. Me parece que está bueno, es importante. Muy interesante esto que traes, Carolina. Sí, tal cual. Esta idea de, ¿no? de todo existe con desnaturalizar, con desocultar, con, bueno, problematizar, trabajar la idea de conflicto en las aulas, ¿no? Qué relación de poder, ¿no? Cómo, ¿no? El conocimiento que no es neutro, la crítica, toda esta idea también de lo que podría ser todo el paradigma tecnicista del currículum, ¿no? A partir de estas categorías conceptuales que él trabaja, y el sistema capitalista, ¿no? Que es más funcional a este paradigma tecnicista tayleriano, ¿no? Entonces, bueno, justamente tirar abajo esta idea de equilibrio social, de cooperación, ¿no? Y bueno, y trabajar con estas otras categorías afectadas por el marxismo, ¿no? ¿No? Toda esta idea de consenso, al contrario, de neutralidad, la cuestión de lo crítico, etc. Y bueno, yo creo que sí, que hay un montón de elementos muy interesantes que él va problematizando, ¿no? Y como me parece que de la riqueza, porque varios años ahora ya se habla de estudios interseccionales, ¿no? Que trabajen todas las desigualdades en forma interrelacionada. Bueno, en ese momento no existía, pero yo creo que acá Apple es un ejemplo de trabajar estas tres categorías de clase, raza y sexo en forma articulada, ¿no? Creo que está muy interesante en ese sentido también el texto. Creo que las preguntas 1 y 2 han sido respondidas, ¿no? Tanto el concepto como los principales elementos. Yo invitaría el ejercicio 3, ¿no? A ver, ¿qué preguntas haríamos para justamente analizar o un programa prescripto, o una aprobación de aula, o bueno, o un manual, o bueno, qué preguntas desde la mirada de Apple le haríamos? A ver quién hizo preguntas y quiere compartirlas. Carolina. Dime. Hoy como no participo en las otras clases porque no puedo, pues estoy trabajando y rompo el hielo. No. Pero está, es porque nadie levantó la mano también. Bueno, una que yo planteaba en relación a lo que veníamos hablando de la hegemonía ideológica es si es posible enseñar desde una libertad ideológica, o es tan utópico hay alguien como que está, enseñar perdóname, Carolina, yo siento una voz paralela. Fíjense los micrófonos por las dudas, no igual ningún micrófono más allá de Carolina, pero por las dudas, ¿está?
Sí, no, Ahora sí, eso en mi porque casa. no sé. Era en casa. Si es posible enseñar desde una libertad ideológica absoluta, o sea, desde la absoluta ausencia de ideología. ¿Me explico? Que en oposición a lo que él plantea de el currículum que tiene una hegemonía ideológica detrás. O si Ahí sería yo algo diría, por utópico. un lado, yendo a esa pregunta, me parece que esa pregunta es más una pregunta más teórica al autor que a un dispositivo de clase, ¿no? Yo esa pregunta no se la haría directamente al dispositivo o al currículum prescripto que estoy analizando, si estoy como, ¿no?, investigando. Esa pregunta se la haría más, bueno, es una pregunta teórica para hacerla al autor en su propuesta, ¿no? Que está buena como pregunta, pero ¿se entiende la diferencia ahí? Bueno, la ideología puede desaparecer, y yo creo que no, justamente es lo que va a traer él como aspecto, ¿no? Bueno, la ideología forma parte y atraviesa todo acto de enseñanza, no hay neutralidad, y por lo tanto forma parte, y va a ser imposible que no haya. Justamente la tarea del docente es mostrar su posición y decir que hay otras, pero poder mostrar los distintos puntos de vista sobre un tema. Entonces ahí, o distintas posiciones teóricas sobre un tema. Entonces ahí yo creo que está el tema de, bueno, de mostrar que no hay neutralidad, que yo no vengo acá con la neutralidad séptica de, bueno, trabajar, como podemos decir, que se pretende desde determinados discursos conservadores, que hay otra idea, ¿no? Hay una idea de laicidad como si fuera posible trabajar en las aulas vaciado de todo punto de vista. Eso, o sea, la educación es un acto político y por lo tanto la laicidad consiste en mostrar sobre el tema, bueno, hay determinadas perspectivas teóricas que piensan desde tal lugar, otras que muestran desde tal otro, desde tal otro, desde tal otro, y yo como docente soy más partidario y me posiciono más en esta, pero poder hacer ese tipo de ejercicios en el aula y discutir sobre y mostrar la mayor amplitud de puntos de vista sobre un tema, que no es fácil, porque eso implica del docente estudiar mucho, tener ¿no?, una profundidad sobre el tema que va a trabajar, etc. Pero aquí es donde Michael Apple se posiciona, ¿no? Se posiciona desde este lugar, del lugar de, bueno, justamente, bueno, que es imposible la neutralidad, ¿no? Y eso ahí comparte podríamos decir, con el pensamiento de Paulo Freire y con otros pensadores, ¿no?, de la pedagogía crítica y de los 60 hacia acá, ¿no? Bien, no sé quién es, Fabiana o Mónica, ahí yo no vi el orden de los que fueron levantando la mano, ustedes no, ya saben, así que... Dale, Mónica. Yo, bueno, trabajé dos categorías, hegemonía e ideología. No sé si estarán bien las preguntas que planteé. ¿Qué significa la figura de José Gervasio Artigas en las escuelas, especialmente en los salones de clase y siempre con su vestimenta de general? Y la otra, la túnica, ¿significa igualdad o encubre las desigualdades sociales? Y la tercera sobre la distribución de los bancos, pero no sé si... Para Pancito, Mónica, capaz que vamos pensando una a una. La primera era sobre la figura de José Gervasio Artigas en los las salones aulas de clase y su vestimenta, o sea, siempre vestido como general en la escuela, ¿no? Sí. No sé si tiene que ver. Bueno, es una pregunta interesante para hacerla, porque vos pensaste en una pregunta genérica más allá de una situación particular o de una, o sea, ya tomaste de hecho que en las escuelas uruguayas todos tienen ahí en algún lugar de la escuela un cuadro o algo relativo a José Gervasio Artigas. Entonces, bueno, poder deconstruir un poco esa figura que representa, que significa, ¿no? Un poco por ahí iría la pregunta.
Sí, exactamente, pensando, bueno, en que ya se impone como cierta ideología y también esta cuestión del poder, ¿no? Me parece que es una figura que representa cierto poder, que despierta cierta admiración, ciertos valores, y bueno, y oculta o no, o de forma no consciente se intenta que todos los ciudadanos también sigan esos valores, sigan esos principios, o tal vez en ese lugar de general, bueno, tenemos que seguir a un poder, no sé, lo pensé más o menos así, no sé si está bien. Sí, ahí uno podría decir, bueno, justamente la historiografía, que es ¿no? la temática dentro de la escuela donde está esa figura, bueno, qué puntos de vista y qué versiones sobre José Gervasio se transmiten en la escuela, cuando se está trabajando esa temática, y desde qué puntos de vista o analizar esa figura, ¿no? Claro, sí, la Sí. figura que nos transmite la historia tradicionalmente, ¿no? Desde ese lugar lo pensé, sí. Del lugar de héroe, de Bien, y ejemplo. después otras preguntas, ¿no? Sí, y después la otra, la túnica, ¿significa igualdad o encubre las desigualdades sociales? Mm. Bueno, Esta pregunta la una tengo investigación desde... sobre Inés Dussel. Inés Dussel, sí. Inés Esta Dussel pregunta la trabaja sobre tengo... eso. Esta pregunta me quedó hace tiempo cuando estaba en la asignatura Observación y Análisis de las Instituciones. Recuerdo que la profesora nos preguntó qué significan las túnicas y yo muy ingenuamente le dije que significaba igualdad. Y ella me respondió con una pregunta: o encubre las desigualdades sociales. Y desde ahí me puse a observar y creo que sí, que me inclino mucho más por la segunda, ¿no? Me parece que encubre las desigualdades sociales y para nada significa igualdad. Desde ahí como que siempre me la vuelvo a cuestionar de tanto en tanto. Interesante esto que traes, ¿no? Y ahí yo les invito, si te interesa eso, justamente investigar sobre los distintos significados, y una investigación muy seria de Inés Dussel en su tesis de doctorado, la hizo en Estados Unidos, trabajó justamente el uniforme, la túnica, ¿no? Como el guardapolvos en las escuelas, hizo toda una investigación historiográfica muy interesante, preguntándose justamente por los distintos significados que va tomando y que hay detrás de los usos de ese uniforme, ¿no? Que ha ido condensando, ¿no? Y bueno, y esa trama de igualdad-desigualdad, ¿no? Que hay detrás de esa. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Eso que vos traes, cómo está atravesado por elementos de ambos elementos, ¿no? El uniforme. Y bueno, esa pregunta se la haría Apple, ¿no? Bueno, ¿qué elementos de desigualdad oculta y visibiliza, habilita y no habilita, bueno, el uniforme, ¿no? Muy interesante. Y ahí me parece interesante porque vos fuiste a buscar elementos que no solamente es el curso oral de lo que el maestro transmite, sino empezar a buscar, también Apple va por ahí, ¿no? Bueno, que exceden solamente a lo que transmite explícitamente, ¿no? Son las cuestiones que están ahí, que son ¿no? las maneras de distribución del espacio y el tiempo, el tono de la voz, el lugar donde se ubica, los distintos mobiliarios, la vestimenta, los monumentos, como puede ser José Gervasio Artigas, bueno, todos esos elementos que transmiten justamente ideologías, relaciones de poder, normas, valores, sin darnos cuenta, ¿no? Se van, ¿no? como capas, ¿no? Y bueno, desocultar eso, poder problematizarlo, poder desnaturalizarlo, es un poco la mirada de este autor, ¿no? Es un poco, los invita un poco a todo eso.
Entonces me parece muy interesante, Mónica, esos dos ejercicios que hiciste, tanto con las distintas imágenes de Artigas que se transmiten a lo largo de nuestra historia escolar, como con la vestimenta, ¿no? El guardapolvos blanco, ese blanco, qué elementos también condensa, que hay atrás de eso, ¿no? Toda la cuestión del higienismo en las primeras décadas, después eso cómo se fue, no sé, como muchos elementos ahí densados, ¿no? A través de esa vestimenta. Ay, bueno, me alegro por haber Que habría que acertado mis problematizar en preguntas. términos de Apple, ¿no? Sí, Fiana, te doy la palabra. Gracias. ¿A quién le diste la palabra? A vos, Fabiana. Ah, no entendí, pensé que había alguien. No, me quedé pensando en lo que dijo Mónica, que si uno se pone a mirar los cuadros de las escuelas, ¿no? Son todos hombres. Eso me lo observó una educadora sexual cuando entró a la escuela y dijo, no hay ni una mujer, ni una Juana, me dijo, aunque sea una Juana de Ibarburu, ¿no? Pero, llenas de Juanas, pero vivientes, no en las cosas colgadas, ¿no? Porque está rodeado, uno entra a una escuela y está rodeado de maestras y directoras y claro, de limpiadoras y de cocineras y el sí, personal pero en general no están femenino. colgados con énfasis en las paredes. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción, qué gran No son contradicción. héroes, solamente los varones son héroes. Yo hasta que me lo dijo no me había dado cuenta, es increíble. No, yo fui un poco más concreta hacia la experiencia de aula, pero después me arrepentí un poco, pero bueno, ya está. Después pensé en preguntar más al currículum directamente, pero me fui a una planificación de ciencias que se le podría preguntar a los chiquilines de cualquier edad, ¿no? ¿Qué argumentan las personas que están en contra de la vacunación o los científicos? Como para mostrar que no todos están a favor de la vacuna y los conflictos. O si no, ¿qué intereses puede haber en las comunidades científicas cuando presentan determinado descubrimiento? O sea, esto de los intereses que lo pone Apple por ahí, ¿no? De las comunidades científicas que tienen intereses. Y si fueran sociales, por el lado del conflicto social, me puse ahí una pregunta medio rara. ¿Qué argumento circulaba en la sociedad oriental cuando el gobierno ordenó exterminar a los charrúas? Porque yo veo que ahora se critica muchísimo, ¿no? A Rivera y a Bernabé Rivera, pero en realidad estaban muy apoyados por la sociedad, esto de que liquidaran a los charrúas que estaban molestando, y bueno, un poco reconocer esos conflictos sociales y cómo se resuelven, mal resueltos. Y la última fue, ¿qué papel cumplió el movimiento social cuando se logró la ley de 8 horas? Porque también salir de esto de que se votó la ley, fulanito de tal votó la ley, pero hubo todo un movimiento de años atrás, de gente, hasta muertos, ¿no? Que están detrás de esa conquista. Después pensé que eso mismo se le podía preguntar al currículum, por ejemplo, yo qué sé, conflictos con el exterminio de los charrúas, conflictos sociales, algo así, preguntarle al currículum si aparecen o no, para dar vuelta a la pregunta Yo que nos creo hacía que ahí Tatiana. lo que está bueno, Fabiana, con tus preguntas, es que vos venís como con ejemplos más puntuales a hacer preguntas si está el tema, tal cosa, si está el otro tema, pero siempre en todas tus preguntas, que fueron variando según las temáticas, desde el COVID y las vacunas, hasta los charrúas, hasta la ley de 8 horas, bueno, en todas el centro me parece, ha estado por Apple, está en preguntarse por qué intereses de clase había atrás de eso, qué pujas y qué conflictos había sobre esa temática, o sea, distintos puntos de vista que entraban en conflictos en determinada tema que se está trabajando en la clase. Entonces, poder ver justamente las disputas, ¿no? o los conflictos de clase, de raza y de género que hay detrás de cada una de las temáticas, ¿no? que se abordan en las aulas. Entonces, el conocimiento no se transmite como verdad absoluta, sino se transmite como si fuera
era justamente un producto humano contingente que hizo que en determinado momento, por determinadas pujas, eso triunfara y se hiciera hegemónico y otros quedaran relegados, o quedaran ocultos, o quedaran acá. Y bueno, haces esas preguntas en la propia transmisión de ese conocimiento, ¿no? O sea, me parece que ahí está lo central, me parece, de las preguntas que nos invita a Apple a hacerle a cualquier, bueno, cómo transmite el conocimiento el docente, en forma neutral, como consenso, naturaliza o deconstruye, trabaja la idea de conflicto, de hegemonía, de poder frente a eso que está transmitiendo. No sé, me parece que ahí uno podría desplegar toda una serie de conceptos, ¿no? Sí, Sonia. Sí, con respecto a esta pregunta, yo tomé el mismo dispositivo del primer ejercicio, que era un plan de estudios para las maestras de primera infancia. Y las preguntas que hacía, ¿cuál es el perfil de egresado que construye el estudiante? ¿Será un intelectual de la educación? ¿En qué momento de los 4 años de la carrera está en condiciones de analizar la tarea a la que se verá enfrentado? Esas eran las preguntas que hacía, y después viendo un poco lo que habíamos visto del análisis fenomenológico, como estamos presenciando un cambio a nivel educativo importante, aparecen los nuevos diseños, ¿no? Y acá se habla del documento que usted nos mostró la clase pasada, transformación curricular integral, currículum sistema procesual, redefinir competencia de docente. O sea, como que se me ponía lo que dice Apple, ¿no?, con respecto a esto, que lo hegemónico, ¿no?, como ese cambio de autoridad, no sé, yo lo vi así, no sé si está bien. Muy interesante esto que traes, Sonia, sobre lo último, justamente, bueno, ¿cómo le podríamos preguntar a ese documento, ¿no?, de curricular que elaboró ahora una hora para hacer esa, ¿no? Toda la cuestión de las competencias, de la cuestión de centrarse en el aprendizaje, justamente no se trabaja desde la categoría de conflicto, ¿no?, en esa idea integral, de currículum integral, sino al contrario, ¿no? Se trabaja desde el lugar de, más que nada, del consenso, de la neutralidad, de la cuestión de la, ¿no? Es un discurso muy tecnicista, muy desde lo que es como una New Age de lo de Tyler, o sea, es traer a Tyler en un marco neoliberal de un gobierno que está trabajando más que nada las políticas económicas, con un paradigma muy centrado en los discursos donde la gestión privada es mejor y más eficiente, donde ninguno de estos conceptos de conflicto, de poder, están en el centro, ¿no? Donde, me parece que tendríamos que dar igual mucho más fino para analizar ese documento y desde una mirada crítica, pero me parece que sí, que hay elementos ahí como para poder trabajar y hacerle preguntas a ese documento, ¿no? Desde qué lugar se define el maestro, en qué lugar ocupan los técnicos, si se trabaja o no la idea de conflicto en la elaboración curricular, cómo se toman en cuenta los puntos de vista de los actores y para qué, cuál es ese concepto de competencia en términos de la articulación que puede llegar a tener con una estructura de mercado y la relación entre el sistema económico y educativo. Qué lugar ocupa lo público y lo privado. Eso más general, de repente en el documento tan concreto no, pero en términos del documento de la LUC,
el documento, ¿no?, más general de las políticas del Plan de Desarrollo Educativo para los 5 años. O sea, uno podría hacer toda una serie desde el punto de vista de Apple, de un análisis crítico a esos documentos, ¿no?, y a esas políticas. Y bueno, y después también traías elementos interesantes para analizar el otro documento que habías, el diseño curricular de la primera infancia, ¿no? Sí, ¿Puede ser? y a eso como que le preguntaba cuál sería el perfil del egresado, ¿no? O sea, porque a veces como que las asignaturas que se tienen no son acordes con la tarea que después la persona va a realizar, un poco por ahí. Ah, pero justamente en Apple hacer un esfuerzo más, bueno, pero para Apple, bueno, el perfil del egresado que está explícito en ese plan de estudios, cómo, bueno, cómo articula y cómo se relaciona con justamente, entonces, por ejemplo, intereses de clase o conflictos en relación a la temática de la primera infancia, cómo hay, ¿no?, cuestiones, no sé, me parece ahí que tendríamos que hacer preguntas más incisivas desde el punto de vista de Apple, ¿no? Me parece a mí, de las categorías que él trabaja, ¿no? Tomar el currículum como un dato, sino como, ¿no?, cuando se elabora ese currículum que estoy analizando, qué actores intervinieron, cuáles intereses hay atrás de ese documento que se está elaborando, no sé, cuáles son los elementos de tradición selectiva, no, no sé, más para si es un currículum prescripto, me parece que iría más por las categorías que él toma para el currículum explícito, es la tradición selectiva y esos elementos, me parece. Capaz que no podríamos ir, ahora que ya trabajamos bastante con las preguntas, capaz que podríamos ir a la pregunta 4 y 5. Un poco ya algo respondimos, yo estuve trabajando, pero capaz que está bueno que ustedes traigan de lo que respondieron y poder intercambiar estos últimos 15 minutos para después pasar al parcial. No sé, Fabi, ¿te quedó la mano levantada de hoy o la volviste a levantar? No, me quedó. Me olvido de bajarla. Acá veo en el chat que había una intervención de Nicolás González que decía: la propia imagen de la escuela ya transmite mucho, debemos buscar otras fuentes que no están a simple vista. Sí, tal cual, o sea, también nos invita la categoría de currículum oculto a trabajar con otros elementos que no sean justamente parte del currículum explícito. A ver, la cuestión del saber conocimiento, ¿no? Para ir como puntualizando, ¿no? ¿Qué concepción de sujeto y de saber conocimiento presenta el autor? Bueno, yo puedo decir ahí lo que puse. A ver, para arrancar. Está ahí, después viene más. Sí, dale, Fabián. Está. Que sería un sujeto capaz de adoptar, o sea, esto de que decías hoy del agenciamiento, es capaz de adoptar una actitud política y crítica, desarrollar perspectivas, ahí puse una cita, perspectivas positivas del conflicto y del cambio que le permitieran enfrentarse a la dinámica del poder y las realidades políticas complejas. Y la escuela transmite contenidos, la concibe como transmisora de contenidos que facilitan la socialización política, pero actualmente con énfasis en lo tradicional por sobre lo renovador, pero él como que apuesta a un sujeto que es capaz, ¿no? Un sujeto consciente que es capaz de dar vuelta a la situación.
Sí, o sea, si bien está determinado por la estructura, porque hay, ¿no?, elementos de hegemonía que él trabaja, también apuesta, o sea, en esta cuestión de... Hay una visión reproductivista en cierta medida, pero un reproductivismo abierto, o sea, hay una estructura, pero a su vez un sujeto agencialista, desocultar el conflicto, trabajar estas categorías, ¿no?, del currículum, ¿no?, de desocultar el currículum oculto, trabajar la idea de conflicto, el poder, desocultó, ¿no?, y en el aula, o sea que me parece que está muy bien en ese sentido, y hay un sujeto también político, ¿no?, un sujeto, sí, que puede en ese sentido desocultar, que puede, y bueno, y en ese conocimiento hay preguntas sobre él, ¿no? Hay preguntas muy fuertes, o sea, él trabaja mucho la categoría de conocimiento en el sentido de que, bueno, que ese conocimiento que se transmite no es neutral, está atravesado por relaciones de poder, y bueno, y ahí me parece que está bueno que puedan traer alguna cita concreta donde él trabaja estas ideas de conocimiento y problematizarlas, y bueno, y después pueden trabajar, contrastar y ver las diferencias que hay con otras afectaciones, esa distinción, saber conscientemente que trabajan Bourdieu y Beares del psicoanálisis no la trabaja desde otro lugar, ¿no?, teórico, que puedan ahí contraponer en cierta medida, ¿no? Había levantado la mano Antonio, o Maxi, disculpen, pero a veces me entrevero con los nombres. Buenas. ¿Cómo andan? Maxi era, sí, disculpame. Sí. No, primero que nada pido disculpas por las dos últimas clases no pude estar. El 17 de septiembre porque hubo ATD en UTU y el 22 me tocó guardia y no había podido estar. Esta no sé todo si fue bien. mi mejor actividad, pero voy a decir lo que puse. En la 4 puse que Apple plantea que el currículum debe de ponerse en relieve, o debe poner en relieve las asunciones hegemónicas que ignoran el funcionamiento real del poder en la vida cultural y social, y que señalan la naturalidad de la aceptación, la bondad institucional y una visión positivista en la cual el conocimiento se separa de los actores humanos reales que lo crearon. Considera que la clave para descubrir esto es el tratamiento del conflicto en el currículum, como nombraba Fabiana recién. Una visión positivista. ¿Eh? Pará, despacio, Maxi, ¿No? despacio porque si no, no entendemos, yo al menos no estoy Sí, entendiendo. sí, Dijiste estoy ahí en la positivista, página claro, 100. lee un concepto, lo explico. Sí, es una cita de la página 113. Pero si vamos a leer una cita, capaz que ahí va, y despacio para ir siguiendo, yo al menos no te pude seguir. Ahí va. Y en Porque este estás sentido trabajando marca la que, cuestión del sujeto y de saber conocimiento, ¿puede ser? claro, ¿Qué estás claro, trabajando acá? La respuesta, el conocimiento. el La 4, estamos conocimiento. en la 4, Bien. ¿verdad? Sí, ahí va. Sí. Que en este sentido marca que tanto la ciencia como las diferentes áreas temáticas son presentadas ocultando el conflicto que existe dentro de los diferentes campos de saber. Y asimismo hace como una crítica de lo que denomina conocimiento del alto estatus, que sostiene que en las últimas décadas se le ha dado mayor prestigio al conocimiento técnico, de manera específica al conocimiento de las ciencias exactas, y como que se ha menospreciado las ciencias sociales. Más o menos alguna ahí, característica que haya puesto dentro de lo que pudo armar. O sea que podríamos decir, trabaja el conocimiento Ujú, siempre cruzado con las preguntas sobre el poder, ujú. ¿no? Y cuál conocimiento se impone o predomina sobre otros, qué importancia, o sea, las relaciones de poder entre los distintos tipos de conocimiento, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales, cuál tiene ¿no?, mayor estatus, prestigio, ¿no? Van por ese lado las preguntas sobre el conocimiento, que están centradas, atraviesan todo el texto, y la cuestión del conocimiento atraviesa todo el texto, pero siempre ligada o atravesada por la cuestión de sí, el poder, la hegemonía, ¿no? Antonio. No, quería leer una cita que como que fundamenta lo que planteé
cuando hablé antes, ¿no? Cuando dice, los estudiantes, por la ausencia de una representación realista del modo en que las comunidades científicas distribuyen poder y recursos económicos, se ven forzados a internalizar la idea de que es poco útil cuestionar la legitimidad de las asunciones tácitas sobre el conflicto interpersonal que rige sus vidas y su situación educativa, económica y política. Hay esa idea de que el conocimiento científico, como dice antes, tal como se enseña en las escuelas, se ha separado de la estructura de la comunidad de la que evolucionó y que actúa para criticarla. Como página 123, al final. Como que esta cuestión de, bueno, que habla del conocimiento, pero también habla del sujeto, ¿no? Ese sujeto que en la escuela es poco crítico, por lo menos se lo incentiva poco a cuestionar el conocimiento. Y ahí me hace acordar también a Chevalar de que, bueno, de que hay un cierto olvido de las condiciones en las que se genera el conocimiento, ¿no? Esa temporalidad del saber en tanto se enseña de forma estática, ¿no? Entonces, ¿cómo está trabajando ahí que en esa cita que vos leíste, ¿no? Me quedé pensando, la relación entre lo macro y lo micro, la micropolítica, baja a través de un problema más estructural, de visión del conocimiento científico, cómo eso después es justamente internalizado, ¿no? Porque trabaja ahí la cuestión de la internalización, cómo internalizan, cómo van los sujetos que se apropian de ese conocimiento. Entonces hay como ¿no? Una relación, un esfuerzo del autor también de trabajar lo estructural o lo macro, las relaciones de poder más macro, cómo eso después se lleva más a la micropolítica de las aulas, a trabajar, bueno, cómo tácitamente eso se va como internalizando sin darnos cuenta en los estudiantes, ¿no? Creo que ahí esa cita que trajiste es muy, muy rica en ese sentido también, ¿no? Entonces, como el conocimiento, en definitiva, se trabaja también ahí como, sí, atravesado siempre por esas relaciones entre lo macro y lo micro, ¿no? Entre el conocimiento científico por fuera de las aulas, pero después cómo eso se introduce en las aulas, ¿no? Distintas esferas del conocimiento. No, y también pensaba, o sea, para salir un poco también del conocimiento científico, ¿no? Más en las humanidades, como por ejemplo demandas sociales o cuestiones que generan conflictos a nivel social, cuando, bueno, primero se solucionan en determinado orden y luego hay un tiempo prudencial para que bajen a una línea curricular. Por ejemplo, no sé, educar en perspectiva de género, hablar de diversidad sexual en el aula, ¿no? Determinadas cuestiones que, bueno, más allá de que en muchas prácticas, bueno, en el currículum hay un tiempo en el que esa cuestión social baja a un programa, a una actividad, a una posibilidad de funcionar dentro de la estructura curricular, ¿no? Muy interesante esto que estás trayendo, Antonio. Me parece que va en el clavo, en la medular del planteo de Apple, ¿no? Las preguntas siempre atravesadas por esos intereses, esas relaciones de poder, los conflictos, ¿no? Y en los tres ejes, ¿no? Entonces hoy en día, bueno, ya hay... esto está escrito, claro, unas décadas anteriores, hoy en día esto es como que ya, por suerte, han habido algunos pasos de avance en deconstruir esto, pero todavía nos queda un largo camino. Yo creo que sobre temas controversiales
nos queda, y hay idas y vueltas, ¿no? Ahora está, por ejemplo, esto que vos decías de trabajar la cuestión de la educación sexual en las aulas, se avanzó muchísimo y ahora de nuevo está todo detenido, ¿no? Entonces, bueno, cómo tenemos que estar atentos porque, bueno, se andan y se desandan avances en estas temáticas, ¿no? Y el poder introducir en las aulas temas controvertidos, temas, bueno, de género, de saxa, de problematizar las desigualdades, ¿no? Y la última, los distintos polos. Vayamos a los polos de sujeto, epistémico, político y el de las prácticas. O cómo, qué énfasis, o sea, uno podría decir, bueno, si enfatiza alguno y todos ellos, desde qué mirada trabaja lo del sujeto, de qué mirada, bueno, lo epistémico, igual ya lo trabajamos en la 4. La cuestión política creo que es clave, yo creo que es de todas ahí lo central, ¿no? Lo político relacionado a todas estas categorías de conflicto, de hegemonía, interés de clase, tradición selectiva, currículum oculto. Yo creo que atrás de todas esas palabras uno las identifica con la dimensión política, ¿no? Y bueno, y la dimensión más práctica o didáctica, yo creo que está ahí, es su interés por justamente trabajar lo que acontece en las aulas, ¿no? El currículum, no solo el currículum como producto, que también hay en la tradición selectiva lo trabaja, sino el currículum, sobre todo el centro acá está en el currículum como proceso, ¿no? El currículum, que lo que acontece efectivamente en la micropolítica en las aulas, en los patios escolares, en los recreos, en los pasillos y adentro del aula, como esas normas y valores implícitos que eficazmente son enseñados en las escuelas en el cotidiano, ¿no? Y que no se hablan explícitamente, entonces creo que ahí la fuerza que tiene la dimensión de las prácticas es muy importante también. Si bien no es una categoría la práctica la que, pero bueno, está trabajando en esa dimensión, ¿no? Lo que acontece. ¿Quién quiere compartir la pregunta 5? Como para ir cerrando ya. Mónica. A ver, la voy a leer. Las 5, las 2 dimensiones que destaqué, la dimensión epistémica y la dimensión política. Y bueno, con respecto a la dimensión epistémica, se interesa por comprender por qué son legitimados y reproducidos ciertos conocimientos, ciertos saberes, en detrimento de otros. ¿Qué conocimientos son privilegiados en el currículum? ¿No? Eso lo planteé como pregunta. Y luego las dimensiones políticas, creo que es la más importante, y se cuestiona acerca de qué intereses guían la selección de esos contenidos y cuáles son las relaciones de poder que están involucradas en el currículum. También el autor realiza un análisis político de la centralidad atribuida a las relaciones de poder. ¿Qué grupos se benefician y qué grupos son perjudicados en la organización del currículum? No sé si está bien, quizás muy concretas. No, claro, son todas preguntas que van bien con yo creo que en esa selección que hiciste, la dimensión epistémica y la dimensión política, está muy acertado, ¿no? O sea, son preguntas que realmente son claves en este autor, ¿no? Bueno, yo creo que ahora estaría bueno dedicarle esta última media hora de la clase a que compartamos la pauta del parcial, y bueno, y alguna duda, explicar bien las preguntas con tiempo, o sea, dedicarle esta media hora a explicar bien, y ustedes las dudas que tengan de la pauta. Así que si les parece, Felipe, dejamos ahora de grabar, y lo que hacemos es compartir, después la vamos a subir a la EVA, evidentemente, por supuesto,